¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Pues encantado, como siempre, Nuria, de estar contigo. Hoy estamos los dos felices. Felices, completamente. Tenemos un gran invitado. A los dos nos encanta el teatro. Claro. Yo no podría vivir sin teatro. Sí, yo con dificultades. Sí. ¿Verdad? Sí, con muchas dificultades. Además, el teatro es una forma de literatura también. Es decir, que estamos en un programa de libros en el que se hace teatro. Absolutamente, porque a mí me gusta también leer teatro. A mí me encanta leer teatro. Yo siempre me ha encantado porque es un ejercicio de imaginación pura. Me ha encantado, siempre me ha encantado. Pues fíjate que lleva temporadas este programa, gracias a Dios, y hemos pensado en muchas ocasiones en invitar a Juan Carlos Pérez de la Fuente y hoy por fin está con nosotros. ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues un placer, de verdad, porque os veo y me gusta que haya un espacio sin prisas, sin esas prisas que el mundo de la cultura siempre tiene. Hágalo cortito, ¿no? Entonces, que tengáis más o menos media hora para reflexionar. Lo que, no sé, me he convertido en libro cuadro. Libro Marco. Te vamos a enmarcar. Aquí ponemos los tornillos, los clavitos. Exacto. Bueno, Juan Carlos, eres un amante del teatro. No sé si tú ya de pequeño te pasó lo que contaba Rilke, eso de es que no puedo evitarlo. O sea, me llevó. Porque yo te veo así. Sí, y me han hecho muchas veces esta pregunta y me he hecho muchas veces esa pregunta. ¿Y por qué? Nadie de mi familia se dedicaba al teatro. Mis padres agricultores, ¿no? Bueno, había la abuela, sí. Y lié una en el Calasancio, donde estudié. Pues un día dije, voy a escribir una obrita de teatro, ¿no? Ahí la que se lió. Pero vamos a ver, a usted me decía el padre Eusebio, ¿quién le ha inculcado esto? Yo creo que hay algo genético, que no lo sabes, porque es verdad que estudio uno para los chicos que no nos sacaban nuestros padres al teatro. Aquellos espacios dramáticos en televisión española nos ayudaron mucho. Era una ventana abierta a la libertad. Antes hablabais una cosa bellísima de leer teatro, es el triunfo de la imaginación. Yo siempre digo que detrás de cada lector de una obra de teatro hay un director que va soñando, por eso luego os podemos defraudar, ¿no? Bueno, dicho todo esto, Dios sabe dónde estará ese misterio, ¿no? Pero desde pequeñito me ha gustado la representación, el rito, la ceremonia y las emociones de los seres humanos. Yo creo que eso es fundamental. Y todo eso hay que hacerlo a través de la palabra. Sin esa palabra. Por eso, a lo largo de mi vida, creo que tenía una pequeña coherencia en decir, voy a caminar al lado del autor español. Y si puede estar vivo, mejor, porque opina. Y en España tenemos miedo los directores a la opinión del autor. Absolutamente. La opinión del autor. Claro, la primera obra que yo represento cuando llego a dirigir el Centro Dramático Nacional es Pelo de tormenta de Francisco Nieva. Recuerdo una llamada de José Carlos Plaza que me dijo, ¿pero qué has hecho? Nadie llega a dirigir el Centro Dramático Nacional para hacer Pelo de tormenta. Se hace Chekhov, se hace Shakespeare, ¿no? Marcaba aquello que quería hacer, ¿no? Había estudiado en la Escuela de Arte Dramático con Paco Nieva y él ya no vive, pero lo podía decir, ¿no? Cuando terminé en la escuela le dije, tardaré más, tardaré menos, pero un día dirigiré un teatro público y entonces montaré Pelo de tormenta, que por cierto es una obra cara. Y así lo hice. Y era la primera vez en la historia que un director llega a un teatro público y el autor está vivo. No hay. Lo podéis mirar. A lo mejor ahora sí, ¿eh? Ya han llegado los jóvenes, pero entonces no. Tenía que estar muerto. Adolfo Marsilla decía, hay que tener cuidado con los autores vivos, porque opina, claro. El muerto no se va a quejar si la visión en la puesta en escena eres correcta, ¿no? Después vino Antonio Buero Vallejo. Nada fácil, ¿no? Fernando Arrabal. ¿Y han ido a tus estrenos? Claro. ¿Se sentaron? ¿Lo vieron? Se sentaron y estuvieron los ensayos. ¿Y qué te dijeron? Pues no, mira, hay una anécdota. La primera vez que hice a Buero, Buero vino a verme al Centro Dramático Nacional después del estreno de San Juan de Maxau y traía un inquietante sobre grande, blanco, en la mano. Y bueno, pues hablas a tal, hasta que le dije, don Antonio, usted lleva una obra de teatro ahí, ¿no? Sí, no la voy a leer nunca. No, porque desde que usted me pidió una entrevista, yo he dicho, ¿quiere que le monte? Sí. Y yo sé lo que quiero montar de usted. Bueno, la cara de él se quedó, te imagínate, ¿no? Entonces dije, usted dijo, hace muchos años, con ocasión del estreno de la Fundación, que acababa de terminar de contar lo que quería decir. He venido
Y aquí termina todo, en la fundación, esa catedral, ese show de Truman español, ¿no? Quiero hacer la fundación. Entonces, lo que traiga usted ahí, esto es una lotería. Si yo me quedo 24 horas con ese texto, luego usted pensará, es que no le ha gustado. No me voy. Después lo estrenó con Gustavo Pérez Puig. Creo que era, no sé, desierto, algo de desierto se llamaba, ¿no? Bueno, él no pudo venir a los ensayos porque estaba bastante malito. Pero cuando le llevé todo el proyecto, escenografía, que era de Óscar Tusquets, y vio la maqueta, dijo, ¿qué es esto? Aquel que es esto y el silencio que se hizo, no lo olvidaré mientras viva. Y le dije, a ver, Antonio, yo entiendo el teatro de esta forma, es una lectura, es un diálogo con tu texto, que por cierto se estrenó cuando mataron a Carrero Blanco, por lo tanto había una dictadura. Yo fui no fui al estreno, pero fui a aquellas funciones. Porque mi madre era muy aficionada al teatro, me llevaron mucho al teatro de pequeño y fui a ver la fundación. No sé si era en el Lara o en la Comedia, ya no me acuerdo, pero vamos, en alguno de los dos. No sé si era el Fígaro. O el Fígaro, puede ser. Puede ser el Fígaro. Es que es un escenario malísimo porque es muy alto. Puede ser, pero fue fascinante aquella función. Valladares, había un repartazo, Jesús Puente, fue una función fascinante. Entonces le dije, esto es la lectura que yo hago. Esta obra no la hago para hablar del sistema penitenciario español, no le expliqué, ¿no? Le dije, no obstante, era la segunda obra que enviaba. Si no le gusta, paramos todo, ¿eh? No. La noche del estreno salió a saludar, lo saqué, estaban los reyes de España, y lo primero que dijo es, perdón por aquella conversación que tuvimos. Fíjate la caballerosidad, porque es como que había puesto en tela de juicio. Bueno, eso, hay compañeros míos que dicen, ¿y por qué hay que pasar eso? Si hago a un autor que no va a opinar, yo creo que está bien. La honradez, la misma honradez que buscamos con el actor en la búsqueda de esa organicidad, la tenemos que tener los directores con los textos. Que eso no significa, no es palabra de Dios. En la fundación le dije a Antonio, si le dejaste a Osuna, que era la dirección de Osuna, cortar porque hacía tesis, cuando la obra ha terminado ya seguían hablando, y dice, esto es tesis, esto no es teatro, el teatro es conflicto. Dame los 5 euros que me debes. Y luego estamos enredando, y cuando ya te los he dado o me has matado porque no me los vas a dar, se ha acabado el teatro. Bueno, que me enrollo. Pero no ha sido malo. Paco Nieva vino a los ensayos y le dije, tengo que hacer la obra mía. Tú no puedes venir todos los días aquí, porque entonces tú eres el autor, yo el director. No, el director tiene que hacer el texto suyo, una vez que le ha dicho al autor lo que quiero hacer. Esa mirada que tienes, ¿no? Claro. Que es la puesta en escena. La primera cosa, que si lo haces en libertad, es que te gusta ese texto. Claro. Le ves muchísimas imágenes, posibilidades. Y Pelo de Tormenta era la declaración de intenciones de mi llegada. No quiero hablar de España. De una España contradictoria, barroca, absurda muchas veces, ¿no? Hice aquella reópera, que era escrita en París, en los años, creo que eran los años 50, escrita en París, y eso ya era muy bonito porque se había marchado Paco Nieva, y desde la atalaya parisina miraba a España, y lo hacía a través de un hombre cultísimo, de todo el siglo de oro, de la zarzuela, del auto sacramental, y aparecía eso, una reópera, algo único, ¿no? Pero entonces se quedó todo el mundo diciendo, ahí va y esto, ¿no? Porque siempre me han puesto ese sello de decir, le ha nombrado el Partido Popular, viene un director de derechas, ¿no? Pero te da igual. Pues claro, a estas alturas de la película, madre mía de mi vida. Pero se quedaron perplejos porque era Paco Nieva y porque era, vamos a ver, es que decir que te gusta lo español no tiene ideología, te gusta. Yo creo que, yo les digo a muchos directores jóvenes, por Dios, la globalización nos ha traído que se hace el mismo teatro en Londres, en Nueva York y en Madrid. Eso no puede ser. La mirada, porque la geografía, la historia, la cultura, si yo hago a Shakespeare, mi Shakespeare no tendría nada que ver con el que hacen en el Reino Unido, en principio. ¿Por qué? Porque aquí hay otro color, otro olor, otro perfume, ¿me entiendes, no? El teatro tiene perfume. El rito, la ceremonia. Bueno, que me enrollo y hablo mucho. Estamos encantados de escucharte, Juan Carlos. Has hecho muchísimo teatro español, efectivamente, ¿no? Arrabal, hiciste también Casona, ¿no? La Dama del Alba. Bueno, ¿tú crees que Casona es recuperable en algún momento? Hay que leerlo despacio, sí. Porque tiene un punto, fíjate que Casona, un hombre del exilio también, ¿no? Sí, yo creo que Casona le perjudicó mucho esa especie como de vuelta que hizo y entonces hacemos aquel festival Casona, ¿no? Casona es un Lorca muy sencillo, es un maestro,
Entonces, bueno, pues eso, la leyenda aquella con la que vuelve María Jesús Valdés, ¿no? María Jesús había dicho que no. Sí, sí, con la que volvió justo María Jesús Valdés, que luego trabajaste otra vez con María Jesús. Bueno, varias veces más, sí. Le había ofrecido José Luis Alonso, Adolfo Marsilla volver con grandes. Incluso pensaron, ella se retiró con Lady Macbeth, haciendo Lady Macbeth, y yo me presenté con el productor Juan José Oane y dije, venimos a ofrecerte una cosa muy sencilla, y que en principio no te va nada. Porque la dama del alba tiene que ser una mujer que llama a la puerta de tu casa, alguien como una mujer distante, tal, ¿no? Y ella era cotidiana, cercana, ¿no? Es que me gusta eso, porque ¿quién ha dicho que la muerte tiene que ser? Analía Gadé, por ejemplo, era una mujer bellísima, ¿no? Y ella tenía algo y me dijo, pues oye, y empecé haciendo La Dama del Alba, que tiene... Lo que pasa es que, no hay que hacerlo realista, si es que es una leyenda. Es una fiesta de San Juan, precioso, ¿no? Por eso tiene muchas posibilidades nuestro teatro, sí, de verdad. Pero hay que saberlo mirar y no tenerle miedo. Los ingleses con Shakespeare juegan. Se equivocan, claro, pero de repente te ves... mira, el proyecto que se quedó en la época que doña Carmena dijo que yo no iba a seguir, era la versión de Macbeth de Luis Alberto de Cuenca. Qué lástima. No, eso hay que hacerlo. Porque... Esa edición de Reino de Cordelia, además. Hombre, y qué edición, ¿eh? Qué edición. Bellísima. Pues tengo hasta la escenografía. Sí, claro, ¿no? Con los primeros, por así decirlo, los cortes que hacían los científicos de los nervios, bellísimas, son como radiografías, ¿no? De hace varios siglos, ¿no? Y entonces dije, en gasas y con unas estructuras metálicas no era complejo. Y la primera vez que iba a hacer una mujer Macbeth. ¿Así? Iban a ser dos mujeres. Porque Hamlet ya es verdad. Se ha hecho mucho, ¿no? Sí, se ha hecho mucho. Está muy visto. Hay bastantes clásicos que se han hecho. ¿Y estaba justificado? Sí, perfectísimamente. Y Luis Alberto estaba encantado. Hay un momento en el que se confunde, no sabes quién es él y quién es ella. Porque es verdad que ella... Está bien visto, vamos a ver, claro. Claro, entonces hay un momento... Había que buscar una actriz, dos actrices... Que diera la debilidad también del personaje masculino, claro, ¿no? Que eso no es nada femenino, el personaje en ese aspecto. No, pero una mujer más... ambigua, una mujer con... Sí, eso no me gustaría morirme sin hacerlo. Y es verdad que hay ciertos proyectos que hace falta pues, el respaldo de un teatro público porque son caros. Porque los tiempos hoy en día hacemos mucho monólogo. La gente dice, ¿sabe usted por qué hacemos monólogos? Porque no hay dinero. Y yo no he bajado la guardia con el tema de los espacios escénicos. Yo quiero que el espectáculo que se ve en Madrid se vea después en Soria o en Baracaldo, ¿me entiendes? Pero tú que has trabajado en los dos ámbitos, en el privado, con producciones increíbles. Y privadas. Y eso es, ¿volverías a lo público? Sí. Volvería, fíjate, te voy a decir dos temas, rápidamente. Iría a la Compañía Nacional, porque creo que no entiendo a mis compañeros algunas veces y dices, pero ¿por qué no somos conscientes desde el país que nos llamamos España, que tenemos autosacramentales? ¿Por qué no hacen una fiesta barroca? Claro, es que tiene sentido. ¿Por qué? Porque aportamos al teatro mundial muchas cosas únicas de este país del siglo de oro. Bueno, y a la zarzuela. Creo que la zarzuela tiene muchas posibilidades. Y denuncio públicamente que el Teatro de la Zarzuela de Madrid no haga giras. O los teatros públicos no hagan giras. Oiga, son unidades de producción pagadas con los impuestos de todos los españoles. No tiene ningún sentido. Déjeme usted de políticas baratas. Yo quiero ver en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla o en Coruña la zarzuela que se pone aquí, la obra del Centro Dramático Nacional que se pone aquí, o de la Compañía Nacional o del Ballet Nacional. ¿De verdad estamos preocupados por los temas identitarios? Porque el teatro ahí hace un papel importante. Yo recuerdo la primera vez que va un centro dramático nacional al Teatro Nacional de Cataluña es con la Fundación de Buero. 12 días y el primer día del estreno ya estaba lleno todo, ¿no? Estuve en el estreno con Pujol, porque Buero estaba muy malito, ¿no? La gente quería verlo, pero para eso hace falta tener sedes. Y que bueno, pues todo eso fíjate si tenemos cosas que hacer. Que las compañías españolas públicas y privadas vayan a los grandes festivales europeos y americanos. América. Pero tú sabes, yo la etapa mía en el Centro Dramático Nacional, cuando todavía era el Teatro Olimpia,
había una extensión del Festival de Cádiz para que las compañías americanas se viesen aquí y de aquí a Europa. O sea, hay tanto que hacer. El problema es que ahora estamos en una etapa donde todo está políticamente muy correcto, Sí. no pasa Hay muchas nada. cuotas, además, Claro. incluso los textos. Claro, claro, claro. Que eso es Y luego alucinante. tenemos que tener repertorio. Francia tiene repertorio, Alemania tiene repertorio, el Reino Sí, Unido. yo creo que ese es el fallo fundamental. Yo creo que tenemos la literatura dramática más abundante, más rica, más espléndida de cualquier otro tipo de país. Es decir, ¿no? Yo creo que el repertorio español, desde Juan de la Encina hasta Buero Vallejo, e incluso más adelante, pasando por Valle Inclán, Moratín, Jardiel, todos los clásicos del siglo. Es decir, es un repertorio apabullante, pero es un repertorio que no está vivo de verdad. Está vivo, es decir, porque los españoles se ponen una obra y desaparece para siempre, ya está. Claro, pero no hay reposiciones continuas, permanentes, que deberían ir los chicos de tal, y que deberían hacer giras. Ese fallo a mí me parece esencial en el teatro español. No lo entiendo. No, lo entiendo vamos a en ver. absoluto. El repertorio, para que la gente Porque lo entienda, es muy sencillo. ¿Cuántas luces de Bohemia has visto? Una generación, cuántas casas de Bernarda Alba, cuántas historias de una escalera, ¿no? Nosotros hacemos excepcionalmente teatro español. Entonces, ¿cuántas veces has vuelto a ver a Buero, por ejemplo? Pero vamos a ver, nos habían dicho, y yo me lo creo y lo firmo, que Buero era el autor más importante en la segunda mitad del siglo XX. Oiga, pues si es importante hay que ponerlo. Porque es un texto, ahí está, no te pide pan, en una biblioteca, ¿no? Vamos a ver, vamos a decirlo a calzón quitado. El hombre que revolucionó la dramaturgia universal se llama don Ramón María del Valle Inclán. Mucho más que Bertolt Brecht y su distanciamiento. Pero para eso los españoles tenemos que creérnoslo. Está muy bien que pongamos el nombre de Valle a un teatro, pero estaría mucho mejor que solamente se estuviera representando a Valle. ¿Por qué? Porque mire usted, hay un antes y un después con lo que este señor hace. ¿Cómo se hace el esperpento? Si no, ni siquiera lo sabemos. Personajes. ¿Cómo te adentras por el hondón de esos personajes, de ese teatro furioso, de ese teatro Quiero decir, pero cuando un partido político va de verdad a llevar en su programa que le interesa, pero no como una palabrita, el teatro es muy no, mire usted, voy a apostar. Desde que se marchó con esto del Brexit, yo a muchos políticos españoles en Europa les dije, cuando estaba en el Español hicimos Numancia, tenemos que llevar, dije, no a un teatro de Europa, no, al Parlamento Europeo, Numancia. Numancia es un texto revolucionario. Ahora mismo, con lo que está pasando en Ucrania, Numancia tiene todo el sentido del mundo. Claro, ¿por qué? Porque dices, de cómo un pueblo normal y corriente, ante esos monstruos que aparecen de ese imperio, reacciona. Y son capaces hasta de dar la vida, ¿no? Y entonces me miraban como diciendo, este chico le pasa algo, ¿no? Claro. Entonces, yo desde aquí les digo, los políticos, en sus programas políticos, en las gentes que lleven del mundo de la cultura, les tiene que interesar el teatro. Entiendo que le tiene que interesar la literatura, el cine, pero mire, es que es el departamento el teatro. De verdad, ¿por qué? Y ahora que se ha ido Shakespeare, con el Brexit, el siguiente es Cervantes. A Cervantes hay que empezar a tomar en serio, ¿eh? Que sí, que no era el mejor dramaturgo, que no, pero cuando hablemos de libertad hay que acudir a Cervantes. Apoyemos al teatro español. El problema, Juan Carlos, es que hace poco pusieron una Numancia en el Centro Dramático Nacional que estaba bien. La Compañía Nacional de Teatro. Estaba bien, era una pena porque era pobre el espectáculo, en el sentido de un centro dramático nacional no se puede permitir una Numancia con tan pocos medios, ¿no? Aunque estaba bien los actores. Y luego también tenía detalles un poco horrísonos, ¿no? La España, en el famoso monólogo, pues había en ropa interior y el Duero en calzoncillos, en fin. Había detalles un poco... Pero eso plantea el problema que tú estás aludiendo, y es que el teatro tiene una dimensión muy política. Que nos guste o no. Es decir, incluso cuando no está politizado, cuando no habla de política, que es muchísimas veces o la mayor parte de las veces, es político porque representa algo que es el fundamento de una vida colectiva, ¿no? Y entonces es ahí donde se tuercen las cosas, ¿no? Es ahí donde el cuidado de los políticos hacia el teatro debería ser capaz de comprender esto, más allá de cualquier ideología, más allá de cualquier planteamiento
partidista, ¿no? del fundamento político que tiene el teatro en cuanto a la visión que los españoles deberían tener de sí mismos, ¿no? Y eso es una cosa que me parece que todavía no hemos logrado interiorizar. Y la gravedad, yo recuerdo las últimas elecciones, cuando estaba hasta Pablo Iglesias, en el debate se dan cuenta los presentadores que es el 23 de abril y dicen, por cierto, es 23 de abril, ¿y de la cultura qué? Y los cuatro candidatos eran, ¿no? En 1 minuto 20 segundos, ¡oh, la cultura! Hicieron todos el aspaviento y dices, no me lo puedo creer. Entonces yo me he recorrido, te doy mi palabra, con Feijóo no, porque acaba de llegar, pero diciéndoles, tómense en serio la cultura. No he ido a Podemos porque lo que me hizo ya estaba, era una declaración de intenciones, pero de verdad España, que somos un país turístico y poco más, si nuestros políticos creyeran que nuestra carta de presentación es la cultura, que nadie nos debe dar lecciones, pero para eso... subvenciones. No, pero es que no va de subvenciones. Es que no va de subvenciones. Pero echemos una ojeada a la Royal Shakespeare, a la Comédie, a las grandes instituciones que no les tose nadie. Esto es mi teatro. Los teatros públicos están programando como si fueran festivales. Y la esencia de un teatro público es lo español, claro. Y si no le gusta lo español, mire usted, y eso no significa que no hagamos a Pinter, a Shakespeare o a Brecht. No, pero básicamente la columna vertebral de un teatro público es apoyar esta... Y no nos pasaría esto de, dices, pero bueno, de verdad. No, hombre, no es bueno, es viejo, pero mire usted, con estos conceptos no hay. Y el político lo que quiere simplemente es una directora o un director. Si es de izquierdas y está un gobierno de derechas, mejor, porque hemos hecho de la cultura algo, es el reino de no sea sospechoso, ¿me entiendes? Entonces es muy complejo, pero a la vez es muy sencillo. De verdad que voy a llamarlo departamentos, como si fuera el Corte Inglés, de los partidos políticos tengan al frente gentes que les interese la cultura, de verdad, que cuando se sienten en un Consejo de Ministros no les calle la boca el de Hacienda. Es verdad que pues Juan Carlos, tu Numancia era espectacular versión de Luis Alberto de Cuenca, pero yo personalmente me acerco mucho a ti en la comedia. Es sí. Angelina, en Jardiel. Sí, pues es verdad que tienes tanto talento para el drama, podemos decir, como para la comedia. Y para mí eso es súper importante, porque en España no está considerada la comedia. Mira, la etapa mía en el Centro Dramático Nacional le encargué al que luego iba a ser director del Teatro Nacional de Cataluña, Sergi Belbel, madre del drama padre, que no lo pudimos hacer en el María Guerrero porque tenía termitas y lo hicimos en la Latina, ¿no? Mira, decía una cosa Jardiel, el humor nace del dolor. Quien se plantea con la frase colocada, no, la mayoría de los personajes, Jardiel, la vida de Jardiel es una vida de dolor y a pesar de todo de mucho humor, ¿no? Angelina, el honor de un brigadier, que era privadísimo, con no sé cuantísimos actores, ¿no? Yo recuerdo que yo le decía a Chetelera, mira que ahora ha muerto, sí. Cuando le ponía los cuernos su mujer. Yo decía, en lo más hondo se está riendo la gente y dices, ¿de qué os reís? Es que doy risa por llevar estos cuernos, claro. O sea, el humor, el gran humor, nace del dolor, ¿no? Y España, la otra generación del 27 que se ha llamado, que es Jardiel, Miura, Neville, tenemos ahí, bueno, eso que López Rubio, hasta, hay que revisarlos. Hay una obra de Jardiel, igual que he dicho antes, no me gustaría morirme sin montarla, es carísima, pues El amor solo dura 2000 metros. Es con la que él se arruina, claro. En la España de la posguerra, Jardiel ha estado en Hollywood, y escribe esta obra ¿de qué trata? Pues primera escena, corte transversal de un transatlántico donde viaja un autor de teatro español y una actriz. Era para que lo hubiera hecho Antonio Banderas cuando estaba con Melanie, ¿no? Y lo que te va a enseñar es la vida de Hollywood. Se mete por los rodajes, ¿no? Y acaba es la única obra que empieza en comedia y acaba en tragedia. Cuando la gente me dice, en Cataluña, cuando llegamos al Romea de Barcelona, dijeron, qué pena que sí, nos ha gustado, pero Jardiel es de derechas. Y dices, usted no tiene ni puñetera idea. Usted no ha leído nada. A Jardiel, por ser libre, le trataron mal todos. Porque se olvidan que cuando gana la guerra Franco, pues aquel no estuvo bien visto, en fin. A lo que vamos, ¿no? Esa obra es la leche. Se arruina Jardiel, se muere, claro, se arruina, porque lo producía él, lo hacía él, ¿no? Tú imagínate en la posguerra española ponerte a hablar de vida y costumbres de Hollywood.
y que la noche del estreno Jardiel, la butaca de uno de los críticos dijo, por favor, me dejan un destornillador, y la puso mirando para la calle. Eso lo hacía Jardiel, claro. Entonces, es genial. Pero tiene un precio, claro. ¿Jardiel hay que seguir revisándolo? Pues claro. La gente se sorprendería porque dices, todo el aparato, es muy caro el aparato que lleva, porque él divisaba los espacios escénicos que iban unidos a los conflictos de los personajes. Bueno, pues ahí estamos, o sea, fíjate todo lo que tenemos. El humor es bien hecho, no es la frase bien colocada, como se querían. No, es construir los personajes y las situaciones de una manera distanciada, donde siempre está como sorprendido todos los personajes ante lo que está pasando, ¿no? Para que el público entre en ese lugar que quiere entrar, que es el humor. Fíjate, yo diría la risa, no, el humor. Reírse hay que reírse hasta uno de su sombra, ¿no? Si no, así nos va algunas veces. Si nuestros políticos se rían un poquito más de ellos. Sí, y ahora está medio proscrito el humor, sí es verdad. Sí, es difícil. ¿El humor? Madre mía. Pero es que no hay humor. Hay ofendidos por todos los sitios. Claro, ¿tú te imaginas qué interesante sería si ante tanto cacareo en el Parlamento apareciese alguien que serenamente dijera, nos reímos un poco? Vamos a reírnos, usted de mí, yo de usted. Claro, el humor es absolutamente... Esa sí que es la inteligencia fina del ser humano, ¿no? Por eso avanzamos o no avanzamos, ¿no? Ante un insulto, humor. Ante una pistola, humor. Fíjate lo que te digo. Porque si no se juntan dos pistolas, y eso sí que no es humor. La izquierda tiene poco humor en general, vamos, esto fuera de... Hiciste una revoltosa. Sí, se toma muy en serio. Sí. Hiciste una revoltosa. ¿Has hecho más cosas de Zarzuela? No me te han llamado, llamado, ¿no? Mejor dicho, me llamaron dirigiendo el centro dramático, me llamaron del Teatro de la Zarzuela, y yo entonces tenía unos principios que los sigo teniendo igual. Hombre, si diriges un teatro público, ¿cómo me voy a ir a otro teatro público? ¿No? Ahora lo están haciendo, bueno. No, me gusta mucho. La revoltosa lo hice en el canal, ¿no? Sí. Y quedé encantado. Sí, encantado muy bonita, era una pero revoltosa además preciosa, es que ¿no? si lo tratas en serio... Preciosa. Dices, le quitas... Nada es de costumbrismo ni nada, ¿no? Te está contando una historia de seres humanos y es como la verbena de la Paloma. La gran verbena de la Paloma es la de Benito Perojo, donde las mujeres tienen bigote. Claro, ¿ves? Se acerca a Valle. O sea, por ahí empieza a caminar toda nuestro... La gente cuando se dice arniches, no, mire usted, Valle aparece porque hay muchos arniches, porque hay mucha revoltosa, porque hay... Entonces o lo puedes hacer como una postalita, donde vas y cantas, y dices, mira qué bueno, ¿no? O lo estás cantando desde, ¿pero qué me está pasando a mí? Y es un momento... más orgánico. Mucho más orgánico, ¿no? Cuando se pelean... En esa casa de vecinos, ¿no? Se pelean de verdad. Es que el mundo se les viene encima, ¿no? Porque por celos. Freud, que aparece por ahí, o sea, está todo, ¿no? Y luego tenemos una música. Solamente por el preludio, el comienzo de la revoltosa es la leche. ¿Eres director de método? Mira, en cuanto a la interpretación. Claro, verás, no, yo creo que hay que conocerlo todo y un director tiene que tener la capacidad de saber que delante de él tiene un actor o una actriz y que la va a dirigir porque la conoce. Yo recuerdo, voy a contar cosas que no debería contar. Ana Diosdado yo la dirigí ya en el final llevaba 20 años. Óscar o la felicidad de existir de Enrique Manuel Esmil, iba a hacer la Valdés cayó malita. Lo quiero hacer. Ana, llevas mucho tiempo sin pisar un escenario. Ana, que esto es muy difícil, la obra de Óscar es dificilísima porque es 17 voces a la vez. Y nos dejamos de hablar, porque le dije, no, Ana, tú puedes más, el miedo. Entonces, dirigir es un acto único, particular casi, de comunión entre un actor y un director. ¿Cómo te voy a dirigir? Es como el director ya conociéndote, intuyendo cómo eres, y te conoce porque te dirige. ¿Me entiendes? Porque al final, ¿qué buscaba ese método famoso de Stanislavski? La verdad. Hay una cosa muy sencilla. Un día en una de sus clases dice, mire, hay un alfiler en ese telón, búsquelo. No, está haciendo que busca, no busca de verdad. Muy Leighton todo eso también. Claro. Entonces dices, lo que buscas es la verdad. Y luego tienes que saber que, por ejemplo, Queta Claver, yo la recuerdo que hizo impresionante, estaba en La Dama del Alba. Venía del mundo de la revista, ¿no? Y Queta tenía un punto de amargura, que por eso dije, yo quiero a Queta Claver. Cuando le decía a la dueña de la casa, ¿usted me va a hablar a mí de dolor? 7 hijos enterrados. Te caía. Claro, entonces dije, y decía ella, la noche del estreno, para esto he quedado con un moño
el pelo gris, claro, es que todos llevamos... Entonces dices, ¿quieres que Queta te diga buenas noches? Sí, pero cuando Queta decía, ¿qué estás diciendo? Claro, eso es lo que buscas, o sea, el método que tanto se ha hablado, que mucha gente la tiene miedo, no es más que la búsqueda de la verdad. Y luego, la pregunta es con Ana Diosdado, Ana, ¿me dejas que te dirija? Pero qué tonterías. No. Dirigir es que me dejas entrar en un sitio impúdico, que es donde están las emociones. ¿Quién soy yo para entrar si tú no me dejas, no? Y a veces no te dejan y entonces tienes que hacer verdaderos equilibrios para que sin que nadie se dé cuenta esté entrando. Cuando existe la química entre un director y una actriz o un actor es maravilloso, porque solo con mirarte sabes, no, más. Y a veces te tienen que odiar los actores, más, y te tienen que matar, como un día el niño mata al padre, metafóricamente, dice, no puedo ya más, ¿no? Cuando se va a acercar el estreno siempre digo, vayan por ti. ¿Por qué? Porque necesitan, para coger su seguridad, todo lo que ha sido confesión en los ensayos, matarte. Es algo maravilloso por lo que yo he dado la vida. O sea, esa cosa que dices, encerrarte en una sala de ensayos es buscar por sitios y resquicios emocionales que son... Fíjate que Juan Carlos, hablabas de cuando coges un texto y la impresión es que lo primero que ves es la escenografía, la puesta en escena, ¿no? Sí. No sé si es así, pero luego eres un director de actores. Sí. O sea, luego la obra la creas en la sala de ensayo y trabajas la emoción. O sea, muchísimo. Eso es ser un ser muy completo artísticamente. Claro, pero fíjate, igual que el vestuario, todo, primero tú no puedes llamar a un figurinista y decirle, mira, porque se dice del vestuario, es la piel del personaje. Claro. Tú llevas ese color hoy, nosotros sabemos por qué, pero tú con ese color estás diciendo algo. Con ese color de pelo estás diciendo algo. Yo con esta camisa todos estamos... Entonces lo que tiene que hacer un director es, ¿y qué quieres contar? Decir, Juan Carlos, ¿qué quieres contar? Porque este personaje, y todo, si de repente descubres y dices, ¿esos zapatos te los he puesto yo? Pues son preciosos. Bueno, claro, todo, el espacio escénico. El espacio es el lugar donde las paredes tienen alma, donde va a suceder los conflictos. Sea alta comedia, el abanico de Lady Windermere, o sea una obra de corte psicologista, donde parece que... No, el director tiene que intervenir en todo. El director no puede llamar a un colaborador suyo y decirle, hazme una escenografía. No, ¿qué quieres que te haga? Por eso a los actores yo les digo, tenéis que ser exigente con nosotros, ¿eh? ¿Tú qué quieres hacer? Y dice, pues no quiero entrar por ahí. Bueno, pues entonces vamos a dejar el contrato. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás preparando? ¿Estás preparando algo? Sí, tengo dos cosas. Una es... Estamos en hace 40 años murió Max Sau, sabéis mi obsesión con Max Sau, ¿no? Entonces le pedí a Ignacio García May, nos encerramos, Ignacio, ¿qué hacemos? Quedan muchas obras de teatro, pero muy caras, ¿no? Y se nos ocurrió hacer una obra que eran una obra a partir de aforismos. Yo creo que hay que reflexionar sobre el hecho del ser español. Y Max Sau era un hombre del exilio español, un hombre de izquierdas que a mí me interesa muchísimo. Sí. Porque la gente se olvida que él era socialista con carné y que le quitaron el carné en vida y luego se lo dieron en muerte. Esto es España. Que gracias a ese gran dramaturgo tenemos el Guernica de Picasso, por ejemplo. Bueno, pues eso es un texto sobre lo español. Qué interesante. Con mucha coña. ¿No se suele coger a Max Sau por ahí? No, se le suele coger como un autor autorreferencial, que ratifica ideas ya pensadas y cosas que sabemos, pero a Max Sau no se le suele coger como lo que es muchas veces, que es una interrogación. Es una interrogación, tú lo has dicho. Sí. Y el humor, él tiene un libro que si alguien tiene duda, Crímenes ejemplares, que son como aforismos donde parece que está respondiendo a alguien ante un juez. Y dice, y es porque él con un humor hablaba, casi como yo hablaba, era la muchacha que me hacía la casa, y un buen día se paró, cogió una toalla y se la metí en la boca. Se acabó. Bueno, y voy a haceros una exclusiva, ¿no? Y es que... Lo acabas de representar. Bueno, pues ¿no? Ese es Max Sau. La gente se piensa... Pero cuidado, es que estamos también en guerra. Y si hablamos de guerras europeas, Max Sau es un europeo convencido. ¿Qué diría Max Sau ante lo que está pasando en Ucrania? Pues seguramente no estaba al lado, ni muchísimo menos, de Putin.
Él se rompió la garganta diciendo no soy comunista, ¿no? Porque le acusaban, era tan fácil acusarle de todo esto. Y hay un viaje de Maxau a España, que, viviendo Franco todavía, ¿no? Donde se da cuenta él y tiene en sus memorias, puso a caldo a mucha gente, donde le dijo usted se calla y usted también, y usted también. Claro, entonces es incómodo. A mí me gustan esos autores incómodos, pero españoles. Y luego, estamos en el 4º centenario de la canonización de San Isidro. Y como yo soy un poco loro, y además le dije, no es ningún secreto, que le puse un WhatsApp al alcalde y le dije, oye, enhorabuena, cuando el Papa le dio, ¿cómo se llamaba? Esto que ha hecho la reina Isabel II de Inglaterra, el jubileo. Bueno, no perdáis esta ocasión. ¿Por qué? Porque, pues dos cosas. Primero, porque la figura de este santo es muy particular. Él vive y muere en el siglo XI, nace en el XI, muere en el XII, y luego tardamos 5 siglos en hacerle santo. Era la antítesis de un santo. La antítesis. Es el santo más moderno que hay ahora mismo en Europa. Era el primer civil casado que le hacen santo. A él, a su mujer, al hijo, ¿no? Los problemas que tuvo Felipe II, bueno, todos tenían problemas. ¿Por qué? Porque la Iglesia quería que fueran grandes potestades de la nobleza o de la Iglesia, ¿no? Y esto era un hombre vulgar y un agricultor, que no sabía leer, que no dejaba tesis escritos, como San Agustín, por ejemplo, quien me interesa muchísimo, ¿no? Pero el pueblo de Madrid, a los 40 años de su muerte, hay unas inundaciones tremendas y se encuentra el cuerpo incorrupto y lo hace santo. Navas de Tolosa, pasan muchas cosas, ¿no? Bueno, todo lo que fue difícil para canonizarle, hoy en día es para decir, tenemos que poner a este santo en su sitio. Hablamos de ecologismo, San Isidro, del agua, del trigo, que no tenemos, que ahora España, un país... Entonces, todos los valores esos de la tierra, los tiene pero para eso no hay que dejarle la pradera. Hay que hacer una fiesta barroca. Y estoy en eso. Se asustarán. Ahora me explico por qué sabías, porque antes de empezar la entrevista nos ha contado cuánto medía San Isidro. 1,90. Claro, para la fiesta barroca. Claro, va descubriendo muchas cosas. Quizá lo que menos... Y luego yo soy de Talamanca, él estaba al lado, él se marcha, y luego ese Madrid... Vamos a ver, si hay un santo que represente los valores de dos iglesias que siempre han estado, que es el mundo musulmán y el cristiano en guerra, Madrid es Mairit en ese momento, ¿no? Te quiero decir que es que representa muchas cosas en la sencillez. En cómo eso lo traducimos en imágenes. Somos los creadores de la fiesta barroca en el mundo. Le dimos, la gente, si lo quiero decir en negativo, dices, Madrid era tan feo, estábamos en crisis, el imperio se caía, que cada vez que aparecía aquí el príncipe de Gales o quien sea, te hacían una... Claro, tú lees a los clásicos y dice, los espacios iban en carros. Eso es caro, mire usted, es caro. Pero también es cara esta de los niños, ¿cómo se llama? Lo de la cabalgata de Reyes, sí. Y hay patrocinadores. Lo que tenemos que hacer los madrileños es empezar a tomarnos también en serio, ¿no? Y ese santo jugar con él, los ciudadanos. Sí, exacto. Y dices, tenemos un santo que es divertido, sencillo, no es un meapilas, no. No. Y es un hombre que trabajaba, más allá de lo de los bueyes, que también eso me hace gracia, ¿no? Entonces lo primero que les dije en el ayuntamiento es, tiene que haber bueyes. Ya sí ¿cómo? ¿Bueyes? Claro, pero vamos a ver, pero de verdad no nos vamos... Y luego, en el año que la Plaza Mayor se inaugura, con los fastos de su beatificación. O sea, podemos hacer, ya lo hizo Narros, todo el mundo hablaba que era carísimo y tal, con ocasión del 92, del Madrid Cultural, ¿no? Pero ahora estamos hablando de un santo, que eso ya da como más miedo. Dice, no, un santo que encima yo vivía al lado de su molino, de Talamanca, Torlaguna, Santa María la Cabeza. Te quiero decir que tiene todo y que la gente no confunde, que diga, el San Isidro es un santo de churritos. No, dejen usted de tocarme las narices. No. Si de verdad se lo quieren tomar en serio, porque han hecho una comisión y todo. Entonces ahí estoy yo, que cuando escuchen esto dirán, no le traigáis. Claro, porque hay que decirlo así. Andrea Levy seguro que remanda a favor. Sí, seguro. Que le gustan mucho también todas las locuras culturales. Sí, que sí. Claro que ha sido de su departamento que han llamado, pero yo sé que cuando ya estoy cerrándolo ya. Cerrándolo, una primera visión, ¿no? Tú te imaginas, mira, hay ideas muy bonitas que están haciendo. Por ejemplo, que Madrid entero todos los años se llene de meninas. Juguemos con ese santo maravilloso que tenemos. Que la gente lo vea como
Bueno, y está América, no se nos olvide. En América, San Isidro, en América, estoy hablando de Venezuela, Colombia, México, Sí, Chile. esa dimensión se suele desde olvidarse. luego. Sí, ¿Se nos ha suele olvidado? olvidarse. ¿Por qué? Porque Sí, llegamos, y que llegan los conquistadores españoles, llegan con un santo que a ellos les interesaba mucho. Ah, que es un agricultor. Sí, mire usted, que no traemos un señor, un doctor. No. Entonces, la imbricación entre ellos y los cristianos pues, tienen ritos, ceremonias maravillosos. Básicamente, en esta dirección que te digo, hay que valorar la tierra. La tierra es el gran don, el agua, el aire. Oiga, que mire usted que lo tenemos, que aquí se lo traigo yo, ¿no? Y hasta con ese punto de humor que un día a su jefe le dijeron, oye, que este no va a trabajar, San Isidro no va a trabajar por las mañanas, que se va a rezar. ¿Qué dices? ¿Se va a verle? ¿Pero qué haces aquí? Dice, acompáñame, y vio que los bueyes estaban arando solos. Eso que es humor puro, me parece maravilloso. Y detrás, ¿quién estaba? Lope de Vega hizo los fastos, claro, la poética, todo eso lo hizo. Pues hagámoslo. No tengamos complejos, no seamos acomplejados. No paras, Juan Carlos, es increíble. Tú no necesitas esos que dicen, me voy una época a resetearme, pero es que enseguida... Pero si es que tenemos que estar reseteándonos por la mañana, por la noche, a todas horas. En fin, un placer tenerte aquí, Juan Carlos. El placer ha sido mío. Quieras. Poder gracias, participar Carlos, aquí con vosotros. Estupendo. Y nos queda pendiente visitar tu biblioteca. Esa la tengo ya apuntada. Pues el día que queráis. Así que... El día que queráis, de verdad. Un placer, de verdad, compartir con vosotros mucho trabajo que estamos deseando ir a verte. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, José María. Gracias a ti, Nuria. Gracias a todos por estar ahí.